Buenas tardes. Bueno, la última clase correspondió a la unidad 12, sistemas de control avanzados. Sí, estamos todavía entonces en unidad 12, porque voy a tratar de completarla hoy. La unidad 12, que llamamos sistemas de control avanzados. Los dos ejemplos que vimos en la clase anterior, relacionados con los sistemas de control avanzados, fueron los compensadores, tanto por respuesta inversa como por retardo o demora. Lo que vamos a ver ahora es lo que se conoce como sistemas de control con lazos múltiples, pero se debe entender esto una opción en la cual en realidad lo que seguimos es controlando una única variable. En su momento nosotros lo hicimos hincapié en que por cada variable controlada debe existir una manipulada y que por el momento lo que hemos estado estudiando son lo que llamamos lazos simples. Bien, los lazos múltiples a los que yo me estoy refiriendo acá son lazos en los cuales puede haber una variable controlada y más de una manipulada, o puede haber más de una variable medida y una variable manipulada. Es decir, estarían las dos opciones. Lo que vamos a ver es que justamente acá lo que ocurre es que en cualquier caso, la cantidad de variables controladas a un mismo tiempo va a ser una, y la variable manipulada va a tener que ser la que se encargue de esa variable controlada. Entonces, para no poner esto en un tema más de tipo semántico y llevarlo a la cuestión práctica concreta, vamos a entonces a iniciar directamente con los distintos esquemas de control que contemplan estas posibilidades. Entonces, los controles que vamos a ver son control en cascada, y vamos a entonces hacer hincapié en esto que dije brevemente a la entrada, sobre que vamos a tener, en el caso de control en cascada en particular, más de una variable medida y una manipulada, aunque sin embargo, independientemente que yo tenga más de una variable medida, mi interés fundamental va a estar en controlar una de esas más de una, ¿no? Entonces, esa sería una opción. La segunda opción es el control selectivo, en el cual justamente tenemos algo parecido. Tenemos una variable, una posibilidad de manipular una única variable. Cuando uno piensa en manipular, pensemos en una válvula. Y lo que tenemos es, queremos controlar, tenemos para medir dos variables que queremos controlar. Pero acá la diferencia con respecto al anterior va a ser que las dos variables que vamos a controlar no va a ser al mismo tiempo. Es decir, puede ser que controlemos una o puede ser que controlemos la otra. En ambos casos se va a seguir cumpliendo la regla inamovible, inevitable, que me dice que cuando yo quiero controlar una variable, necesito una variable manipulada. Y entonces podemos decir que es imposible controlar dos variables con una sola manipulada, salvo que se den ciertas condiciones, que son las que un poco vamos a desarrollar a medida que vayamos viendo lo que se conoce como control cascada y control selectivo. Habría un tercer caso que no lo vamos a analizar, que sería el control de rango partido, y en este caso ocurre lo contrario a lo que ocurre en el caso de control selectivo y control de cascada, ya que ahora lo que tengo es una variable controlada y dos manipuladas. Nuevamente aparece una contradicción, porque digamos, la ecuación, y es una cuestión matemática simple, por cada variable controlada yo necesito una manipulada y no dos, ni por cada... Si yo quiero controlar más de una variable, no puedo hacerlo nunca con una, necesito dos variables manipuladas. Por lo tanto, el control de rango partido también utiliza algún pequeño subterfugio, en realidad, para evitar que esta regla, para hacer que esta regla no se cumpla estrictamente en el sentido, si quieren, literal, pero sí se cumpla
en el sentido matemático. ¿Por qué? Porque nuevamente lo que vamos a hacer acá, el control de rango partido, contrariamente a lo que hicimos en el selectivo, en el cual controlamos dos variables, pero no al mismo tiempo, lo que hacemos en control por rango partido, controlamos una variable con dos manipuladas, pero tampoco al mismo tiempo. Es decir, primero actúa una manipulada, después actúa otra y eventualmente vuelve a actuar la anterior y así sucesivamente, pero nunca actuando al mismo tiempo. Entonces, estas manipuladas actúan cuando es necesario y entonces se sigue cumpliendo la regla que a un dado momento una variable controlada es manejada por una única manipulada, regla fundamental del control. Entonces arranquemos con control en cascada. Entonces ahora vamos a arrancar con este, control en cascada, para el cual voy a valerme de un ejemplo. El ejemplo es un ejemplo simple de un reactor, en el cual ingresamos la alimentación a una temperatura T sub I, agitamos, hay una reacción A que da B, el reactor está encamisado, los productos salen a través de esta cañería, el reactor puede tener un nivel variable, no me importa mucho en este momento, quiero decir, no necesariamente funciona totalmente lleno, y lo que tenemos es una camisa de enfriamiento, que es lo que tenemos acá, por el cual circula un fluido de enfriamiento que se maneja con esta válvula. Y la idea es controlar la temperatura dentro de este reactor. Entonces, lo primero que uno hace, en realidad, lo primero que uno hace con cualquier sistema de control es plantear un control por realimentación simple. ¿Por qué? Porque el control por realimentación simple va a ser el control base para todos los controles. Lo vimos cuando hicimos, por supuesto, el PID, y lo vimos cuando hicimos el control por un compensador de Smith que usamos para compensar la demora pura o el retardo. Lo vimos cuando compensamos la respuesta inversa. En todos los casos, los compensadores no hacían más que agregar conocimiento del sistema al sistema de control, pero nunca desechábamos el lazo de realimentación. Así que en principio el lazo de realimentación va a estar siempre presente. Y en el caso si uno quiere controlar temperatura utilizando la válvula esta que tenemos aquí, es decir, modificando el caudal del líquido de enfriamiento para que justamente poder hacer que la temperatura esté en el valor que uno desea, el esquema de control podría resultar de la siguiente forma. Entonces, mido la temperatura dentro del tanque, ponemos un transductor de temperatura, usamos las siglas en inglés, temperature transducer. Esta medición la alimentamos a un controlador de temperatura, ¿no es cierto? Este controlador de temperatura va a ser el que va a tener el valor deseado. Normalmente esta flecha de valor deseado no la ponemos en un esquema tipo normalizado o tipo una nomenclatura más estandarizada, pero lo vamos a poner acá para que nos vaya manteniendo claro qué es lo que estamos haciendo. Entonces, este sistema de control es muy simple. Esencialmente el controlador lo que hace es, acá voy a poner un punteadito, a pesar de que la línea continúa, y el controlador actúa sobre la válvula, modificando el caudal de entrada de forma tal que este líquido refrigerante enfríe más o menos de acuerdo a las necesidades que haya de controlar la temperatura dentro del tanque. ¿Está bien? Entonces yo quiero controlar la temperatura dentro del tanque y lo que voy a hacer es medirla, informarle a un controlador, comparar su valor con el valor deseado y de acuerdo al algoritmo que utilice para el controlador voy a tener determinado comportamiento que va a hacer que este caudal en algún momento se ocupe de llevar la temperatura al valor deseado. Bien, lo que uno se pregunta acá, y en realidad es un poco la base del control en cascada, es más que preguntarse, lo que uno le preocupa acá es lo siguiente. Supongamos que tenemos una variación en la temperatura de ingreso, así esto es por inlet y esto es por coolant del líquido refrigerante. Hay un cambio en la temperatura. En principio yo lo que estoy modificando solamente es el caudal, pero la temperatura viene dada por esta cañería y en principio supone que estoy enfriando
así que en principio viene un agua, podría ser agua, podría ser otro líquido, digamos, fresco, que puede cambiar su temperatura por distintas razones. En principio yo supongo que esto es una especie de perturbación, no es una especie, es una perturbación que ingresa en el circuito de refrigeración y hace que, en principio, esta temperatura se perturbe y uno tenga que reajustarla para poder, uno tenga que reajustar el caudal para poder llevar nuevamente la temperatura al valor deseado. Así, supongamos que estamos en el valor deseado de esta temperatura se modifica, la temperatura dentro de esta camisa se modifica también, independientemente de cómo la consideremos, si mezclado perfecto dentro de la camisa o directamente una temperatura única a lo largo de todo ello, no importa mucho eso ahora. Importa más la cuestión conceptual acá. Entonces, esta temperatura modifica la temperatura dentro de la camisa y esto hace que la transferencia de calor entre la pared de la camisa con el líquido reactivo, haga que la temperatura interior se modifique también. Bueno, y eso requiere una modificación a su vez de la apertura de la apertura de esta válvula, que puede hacer que uno deba abrirla o cerrarla en función de lo que haya pasado con la perturbación. Bien, hasta ahí estamos en un lazo simple de control, es lo que hemos visto. Uno podrá hacer un mejor o peor diseño de un controlador PID y agregar los términos que considere necesario, pero acá lo que vemos inicialmente es lo siguiente. Acá esta temperatura, que se traduce en una temperatura del líquido dentro de la camisa, que no es la temperatura a la que ingresa, sino que acá hay un mezclado, está lo anterior, ingresa lo nuevo, acá aparece un valor. Esto es como funciona como un tanque agitado, podría funcionar como un tanque agitado, y esto hace que, bueno, hasta tanto esta temperatura cambie y modifique a la temperatura interior, va a pasar un tiempo, digamos, hay una cierta dinámica ya que hay como interpuesto entre esta temperatura y esta, hay un elemento dinámico interpuesto. La dinámica del sistema se hace como más lenta y el efecto de la perturbación tarda en llegar a la variable controlada. ¿Sí? El efecto de la perturbación tarda en llegar. Primero impacta dentro de la temperatura del encamisado y luego va a impactar en el reactor. Esto no es que tarde, esto es dinámico, ¿no es cierto? Inmediatamente impacta en la temperatura del reactor, pero impacta en la temperatura del reactor con una inercia, con una velocidad de impacto muy leve. ¿Por qué? Porque tiene que traspasar el encamisado primero. Bien, entonces lo que yo quiero ver es la posibilidad de lograr lograr capturar la perturbación previo a que llegue a la variable controlada. Es decir, yo quisiera capturar la perturbación ¿dónde? En la temperatura dentro de la camisa. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a medir la temperatura dentro de la camisa y ese valor lo voy a alimentar a un controlador que a su vez va a recibir como valor deseado la salida del controlador principal. Entonces, este es otro controlador de temperatura y este sí va a ser el que se va a ocupar de accionar sobre la válvula. Si uno lo piensa, es decir, acá no hay una demostración que uno demuestre que esto funciona. En principio, tiene un sentido cualitativo, muy lógico, y uno ve que en la práctica efectivamente funciona. ¿Y cómo lo vemos? Supongamos que cambia la temperatura esta. Hay un cambio de escalones de temperatura. Lo que va a ocurrir es que la temperatura dentro de la camisa cambia. Si yo pesco, si yo mido que la temperatura esa cambió, lo que hago es rápidamente corrijo la apertura de la válvula. Entonces la válvula se va a abrir o cerrar en función de la necesidad. Si esta temperatura aumentó, significa que esto está más caliente y por lo tanto puede enfriar menos a esta temperatura. Esta temperatura va a tender a aumentar, pero si esta temperatura va a estar más caliente, yo inmediatamente la censo y lo que hago es abro la válvula para tener una mayor refrigeración. Es decir, la refrigeración va a estar dada por la temperatura y por el caudal, ¿no es cierto? Entonces voy a abrir la válvula para que tenga mayor refrigeración. Si la temperatura llegara a bajar, bueno, contrariamente voy a cerrar la válvula.
Y entonces lo puedo hacer sin necesidad de que la perturbación en su totalidad se transfiera adentro del tanque. Obviamente una parte se va a transferir dentro del tanque, se va a trasladar dentro del tanque de la perturbación, porque esta temperatura se va a modificar y eso va a hacer que haya una transferencia de calor entre estas dos recipientes y va a hacer que esta temperatura se modifique. Pero no tanto como si yo no tuviera este lazo secundario, que es el lazo que se encarga de ver el primer efecto de la perturbación para poder realimentarlo y poder producir modificaciones en la variable manipulada de forma inmediata. Bueno, esa es la idea del control en cascada. El control en cascada se utiliza mucho cuando para el lazo secundario, en realidad este es un ejemplo bastante particular, ya que es un control de temperatura. Generalmente el lazo secundario corresponde a un control de caudal. Después vamos a ver algún ejemplo de eso, pero este es un buen ejemplo porque es bastante gráfico de lo que sucede y justamente además es un ejemplo que no es el más común, pero sí es muy didáctico, me parece a mí. Entonces, claramente lo que digo es lo siguiente, nuevamente, repasando. Si yo no tuviera este controlador secundario, tendría un lazo simple, que tendría que, ante una perturbación, esperar que la perturbación primero impacte en este primer subsistema y luego impacte en el siguiente. Esto haría que haya una demora en ese impacto y por lo tanto hay una demora en la corrección. ¿Por qué? Porque así como hay una demora en el impacto, hay una demora en la corrección. Cuando yo cierre o abra esta válvula, también no va a ser inmediato la corrección que yo tenga acá. Entonces, lo que uno espera son apartamientos mayores de la variable controlada, que es algo indeseable. Yo no quiero que esta variable se aparte mucho del valor deseado. Y este efecto, si yo no pusiera este segundo controlador, se daría. ¿Por qué? Porque existe este sistema intermedio que demora todo, tanto la visualización de la perturbación por parte de la variable controlada como su corrección. Entonces, al introducir este segundo lazo que se ocupa de ver el primer impacto de la variable perturbación sobre una de las variables que ahora sí es medida nuevamente, hace que uno tenga una respuesta más rápida y pueda reaccionar más rápidamente. Parte del efecto de la perturbación, que es indeseable siempre por definición, va a ser, corregido por este controlador secundario. Y el resto va a ser corregido por el controlador primario. Así que tenemos controlador secundario, y controlador primario, que es el que tiene el valor deseado. Y acá, vuelvo a lo que dije antes. Acá tenemos dos variables medidas, pero tenemos una única variable controlada, que sigue siendo la temperatura. A pesar de que yo estoy poniendo un segundo lazo para esta temperatura, y este es su controlador, yo no tengo un valor deseado impuesto por mí para este controlador. El valor deseado me lo impone el controlador anterior. Entonces, a esta variable yo no la quiero llevar a ningún lado en particular, que vaya donde tenga que ir. A la que quiero llevar es a esta, sigue siendo esta. Y por lo tanto, con una manipulada, yo manejo una controlada, a pesar de que tengo dos mediciones. Esta segunda medición, la que genera el segundo lazo, el lazo interior, que ahora lo vamos a ver en el diagrama de bloques, es una medición que no está siendo controlada en el sentido estricto. Cuando uno dice en el sentido estricto, ¿qué significa? Que uno no quiere llevar su valor a un valor deseado determinado. Solamente quiero llevar el valor al valor deseado determinado para la temperatura dentro del tanque. Y ese es este valor deseado. Bueno, espero que haya sido claro hasta ahí. De todos modos, vamos a ver un poquito cómo se representa esto en diagrama en bloques. Entonces, diagrama en bloques. Como les decía antes, lo que tengo acá es lo siguiente. Inicialmente lo que tengo, y dijimos que teníamos, es un lazo de control simple. Es decir, lo que tengo es un controlador, y lo vamos a visualizar acá, que es este controlador, con su valor deseado, su valor medido, y tengo un proceso, en realidad son dos procesos, justamente, lo que yo contaba acá era que tenía dos procesos, un proceso es la camisa, el otro proceso es el reactor.
que están íntimamente interconectados. Es decir, si este fuera el ejemplo, lo que tendría acá es que esta temperatura es la temperatura dentro del encamisado y esta es la temperatura dentro del reactor. Y esta sería el caudal. Este ejemplo no está digamos, hecho para el caso anterior, pero es decir, uno podría buscar cómo funciona digamos, el caso anterior en un diagrama en bloques, lo podría explicar acá. Entonces, este proceso sería la camisa, este sería el reactor, este sería el controlador primario, el principal, el que sí controla la variable controlada, que es la temperatura. Esta sería la temperatura dentro del reactor. Y esta sería la temperatura dentro de la camisa. ¿Está? Entonces, y acá tendría la variable manipulada, que sería el caudal que pasa por la camisa, que es el que está siendo manejado por esta válvula, ¿no es cierto? La única válvula presente en este sistema que tiene una manipulada, una controlada, pero dos medidas. ¿Está? Quiero hacer hincapié en eso. Bien, entonces este es el esquema a lazo simple, es lo que haría inicialmente. Lo que está apareciendo acá, y se ve claramente, es que yo tengo, las perturbaciones están distribuidas de esta forma. Tengo el proceso 1, que es, en este caso, la camisa, el proceso 2, que es el reactor. Tengo la perturbación que llega al reactor, que es la típica perturbación como la hemos visto antes, que es la que aparece acá previo a la variable manipulada, ¿sí? Después del proceso. Este sumador aparece después del proceso, y esa sería, por ejemplo, T sub I, que no hemos hablado una palabra de ella, pero esta sería T sub I. Esta es la perturbación clásica. Acá no tengo más remedio. Cuando la perturbación está entre acá, impacta directamente en T. Entonces la única forma de corregirla es midiendo T y, digamos, haciendo el correspondiente cierre de lazo y corrección, digamos, para hacer que te vuelva su valor. Esa es la perturbación esa que tenemos ahí. Pero la perturbación que estamos hablando nosotros, esta otra, entra en el medio de los dos procesos. Justamente esa perturbación es lo que llamamos TCI. ¿Por qué digo que entra en el medio de los dos procesos? ¿Por qué? Porque impacta en la temperatura del primer proceso, que sería la camisa, es decir, esta es la temperatura de la camisa, impacta en esa temperatura y por lo tanto produce una temperatura de la camisa finalmente total, podríamos llamarlo. Esta es la temperatura de la camisa debido a el caudal del líquido refrigerante, y este sería el impacto que tiene la temperatura del líquido refrigerante en la temperatura de la camisa, que sería esta. Entonces, si uno cierra ese lazo, entonces el esquema necesario para que poder ser una cascada es este. Yo tengo que tener dos procesos y tengo que tener esta perturbación, puedo no tenerla, pero la que tengo que tener es esta perturbación, la que aparece entre medio de los dos procesos. Yo tengo que poder dibujar un diagrama en bloque de esta forma. El diagrama en bloque para un control de cascada es siempre igual, es este. Si uno no puede llegar a un diagrama en bloque así, lo que no puede armar un control de cascada. Y si uno arma un control de cascada que no responde a este diagrama en bloque más esto, no es un control en cascada. Entonces vamos a finalmente cerrar el segundo lazo. El segundo lazo justamente lo que hace es mide la variable secundaria. Esta es la variable primaria, es la que controlo efectivamente, es la que yo quiero llevar al valor deseado. Y esta es la variable secundaria. Esta variable secundaria yo no la quiero controlar en el sentido estricto de llevarla a un valor deseado, porque fíjense que su valor deseado es este. Y este valor deseado lo está imponiendo, este valor deseado, lo está imponiendo este otro controlador. Entonces lo que ocurre acá es lo siguiente. Entra esta perturbación, se corrige a través de este lazo. ¿Está? Y entonces el efecto que tiene sobre el valor, digamos, finalmente que ingresa al siguiente proceso es menor que el que tendría, es decir, en realidad esta variable se corrige, digamos, mucho más rápido, y por lo tanto el efecto que tiene sobre la variable controlada es mucho menor. Y entonces el controlador primario, que es este, se va a encargar de corregir esa parte que quedó sin corregir por este otro. Entonces lo importante ver es que el control de cascada siempre tiene un esquema de esta forma. Podríamos hacer entonces el ejemplo anterior en diagrama en bloques. Entonces, podríamos poner, este sería la transferencia,
Vamos a poner a qué transferencia nos estamos refiriendo. Esta sería la transferencia que me daría la temperatura dentro de la camisa con respecto al caudal. Entonces, temperatura dentro de la camisa con respecto al caudal del refrigerante. Esa sería esta transferencia. La pongo en términos del cociente de las variables para que sepamos de qué estamos hablando. Acá sería una G que representa a esto, ¿no? Bien. La temperatura que sale acá está entrando el caudal de refrigerante. Esta es la manipulada. La temperatura que sale acá no es el caudal de refrigerante, es un caudal de refrigerante, no es la temperatura de refrigerante estrictamente, vamos a llamarla prima. ¿Por qué? Porque la temperatura del refrigerante dentro de la camisa, se compone de dos partes. Una es la que le produce el cambio en este caudal, es decir, esta temperatura va a modificarse por cambio en el caudal y por cambio en la temperatura de entrada, por los dos. Entonces, esta es la modificación Tc' debida al cambio en el caudal, y después tenemos una modificación que va a ser el cociente entre T segunda y Tci. Es decir, va a ser el efecto que tiene Tci sobre Tc. La suma de esos dos efectos me va a dar, sí, justamente la temperatura dentro de la camisa. ¿Está bien? Entonces, este sería el diagrama en bloques. Acá tengo Tci, que es la perturbación. Estas son las transferencias correspondientes, ¿no? La que relaciona Tc' con Fc y la que relaciona Tc segunda con Tci. Y esto es Tc segunda. La suma de estas dos da Tc, justamente. Es el aporte a la temperatura dentro de la camisa de la perturbación de la temperatura de entrada a la camisa y del caudal de entrada a la camisa. Son los dos aportes que tengo. Entonces, esto a su vez, esta temperatura Tc, lo que hace es produce una temperatura dentro del tanque, ¿no es cierto? Entonces, temperatura dentro del tanque sobre Tc, así, la temperatura de la camisa produce una temperatura dentro del tanque, la vamos a llamar prima nuevamente por la misma razón, si es que queremos incluir la perturbación en la forma más clásica, que es cuando aparece acá al final del camino del diagrama en bloques. Y acá vamos a tener entonces T segunda sobre Ti, que es la temperatura de entrada, acá, Ti, y acá tenemos T segunda, la suma de las dos me va a dar la temperatura, que es la que a mí me interesa. Este es el diagrama en bloques, el lazo abierto de un sistema al que uno puede hacer un control de cascada, por cómo está estructurado, en el cual tiene sentido. ¿Por qué? Porque aparece una perturbación acá. Esta perturbación no justifica el control de cascada, la que lo justifica es esta otra. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer primero un lazo simple. Entonces, voy a hacer el lazo simple, vamos a llamarle GC1 este. El lazo simple lo que hace es controla la variable principal, que es la única variable a la cual uno quiere llevar el valor deseado. Entonces, yo lo que tengo es lo siguiente. Esta variable, no voy a poner los demás elementos, me parece que no justifica ahora. Entonces, pero sí voy a poner esto que tengo acá. Entonces, este es el lazo simple. Acá está faltando, digamos, si yo tuviera lazo simple nada más, lo que tendría es esto, ¿no? Ahí está. Y tendría, digamos, en principio, el control, como lo había planteado previamente, a bajar esta parte acá. Bueno, no lo puedo subir ahora. Pero previo a bajar esta parte acá, el control estaba planteado así. Bien, ahora lo que yo tengo, estoy haciendo el ejemplo, estoy representando este esquema diagrama en bloques para el caso del ejemplo que estaba poniendo para el rector. Entonces acá lo que estoy planteando es hacer un control secundario que va a funcionar de la siguiente forma. Su valor deseado va a ser la salida del primer controlador. Esto va a ser más, va a haber un menos acá, que va a ser ¿qué cosa? Va a ser la temperatura dentro de la camisa. Y ahora sí, esto a través de
un controlador secundario va a producir la variable manipulada que finalmente se va a encargar de llevar el sistema a donde deba llegar. Cuando entra una perturbación del líquido refrigerante a través de acá, digamos, de esta variable, fíjense que impacta a través de esta función transferencia, impacta en TC. ¿Por qué? Porque el componente de TC, uno de los dos componentes de TC, tiene dos componentes TC, el que se produce por cambio en la temperatura de entrada y el que se produce por cambio en el caudal. ¿Sí? Está claro, es un tanque agitado, consideramos que la camisa es un tanque agitado, y esto produce este cambio. Este cambio lo que yo hago es realimentarlo rápidamente cuando esta perturbación aparece y corregir a través de este controlador utilizando la variable manipulada, que es el caudal en esa válvula. Acá debería poner yo también la transferencia de la válvula, etc. Pero bueno, dejémoslo por ahí. Entonces, la perturbación, su efecto al verse corregido, hace que no se propague su efecto a la variable principal, que es la variable que me interesa a mí. Entonces, parte del efecto de la perturbación, esta TCI, que es la que estoy estudiando, la que estoy analizando, la que va a justificar este esquema de control, no va a llegar a T. ¿Por qué? Porque se va a ser absorbido por este controlador a través de este lazo. Si este lazo no estuviera, tendría que llegar a T para recién ser visto por este otro lazo y poder empezar justamente la corrección. Esta corrección sería mucho más lenta porque pasa por un montón de sistemas dinámicos más y eso haría que el sistema se desviara más fuertemente del valor deseado y tendría un comportamiento, digamos, no tan deseable. Si eso no implica que yo no pueda controlar este sistema con un control simple, es decir, sin este lazo secundario. El lazo secundario se agrega como agregamos el compensador de Smith o el compensador por respuesta inversa a los problemas, a los ejemplos que planteamos en la clase anterior. Es decir, son auxilios al controlador principal que lo que hacen es mejorar la performance de este para sistemas que tienen determinadas características. Así como antes la característica era que hubiera un tiempo muerto, en un caso hubiera una respuesta inversa, en el otro, acá la característica es que aparece una perturbación en un lugar que no es el típico, que es este. Este es el lugar más típico de la perturbación. Aparece una perturbación en el medio, cuyo efecto yo puedo medirlo a través de medir alguna variable del proceso, en este caso TC. Esta variable la vamos a llamar variable secundaria. Esta variable no la estoy controlando en el sentido estricto. ¿Por qué? Porque no estoy fijando su valor deseado. La única que controla en el sentido estricto es T. ¿Por qué? Porque le estoy fijando el valor deseado. Entonces no estoy violando la regla que por cada variable controlada hay una manipulada y viceversa, sino que la segunda variable que parece estar siendo controlada en realidad no lo está. Esto es un controlador auxiliar que lo que hace es trata de absorber lo más que puede la perturbación que aparece en este lugar para evitar que ésta llegue a T y ayudar a que el control finalmente, el control principal, se tenga que ocupar de una menor desviación de T con respecto al valor deseado. Bueno, espero haber sido claro ahí. Veamos algún ejemplito más. Un par de ejemplos. Yo les decía recién que estos sistemas, en realidad, más que nada se los ve no tanto en control de temperatura, sino más que nada en control de caudal. Entonces, acá hay un ejemplo, por ejemplo, en el cual los vamos a ir pasando muy rápido. En este ejemplo tenemos un intercambiador de calor por el cual circula una corriente, que es la que queremos. Circula una corriente que es la que se ocupa de, en principio vamos a pensar de calentar a la corriente 2, es decir, la corriente 1 se ocupa de calentar a la corriente 2. Yo quiero controlar la temperatura mi objetivo de control es controlar la temperatura de la corriente 2, ¿está bien? Que pasa a través de esta carcasa. Si la corriente 2 pasa a través de esta carcasa, se calienta a través de tomar contacto con esta tubería por el cual circula un líquido más caliente o más frío, digamos, no importa lo que uno quiera hacer.
Es decir, lo que quiero es o enfriar o calentar la corriente 2. Pero lo que quiero hacer hincapié es que lo que estoy haciendo es controlando la temperatura de la corriente 2. La corriente 2 ingresa por acá, sale por acá luego de haber intercambiado calor con la corriente 1. Esta es la temperatura que yo quiero controlar. Yo quiero mantener esta temperatura en un valor determinado y en una evolución dinámica aceptable. Entonces, lo que yo hago es realimento propongo un control de realimentación para esta variable, tiene un valor deseado, y el controlador es este controlador de temperatura, Fíjense que estoy controlando temperatura y por lo tanto el controlador es de temperatura, independientemente de que luego vaya a manipular caudal. ¿Está bien? No es un controlador de caudal. ¿Por qué? Porque uno se refiere al controlador y dice un controlador de qué es cuando el de qué está relacionado con qué controla. ¿De acuerdo? Entonces, este controlador, si este otro no estuviera, actuaría sobre la válvula y modificaría esta corriente de forma tal de modificar la temperatura para que digamos, se mantenga en un valor determinado. ¿Qué ocurre? Usualmente vamos a tener cambios de presión en esta corriente 1. Estos cambios de presión van a producir cambios de caudal. Recuerden que una válvula, digamos, el caudal que circula por ella depende de dos circunstancias. Una es la presión aguas arriba y la otra es la apertura de la válvula. ¿Está bien? Tenemos dos condiciones que me modifican el caudal. Si dada una válvula, por la cual circula, pensemos en un líquido para hacerlo más simple, su caudal va a variar en función de cuánto abramos la válvula, pero no solamente de eso, también en función de qué presión tengamos aguas arriba de la válvula. Cuanto más alta la presión, más caudal vamos a tener. Cuanto más abramos la válvula, más caudal vamos a tener. Entonces son dos variables que producen una salida, que es el caudal de la válvula, el caudal que circula por la válvula. Entonces, si tenemos una caída de presión o un aumento de presión aguas arriba, lo que va a ocurrir es que el caudal se va a modificar. Y si el caudal se modifica, primero se modifica el caudal y luego recién ese caudal hace que circule más o menos líquido por la corriente 1 y haya un intercambio distinto con la corriente 2 y por lo tanto esta temperatura se modifique. ¿Está? Entonces, vamos a ver que estamos midiendo temperatura, a pesar de que está puesto acá. Entonces acá estamos con la posibilidad de hacer un control en cascada. En la medida que podamos medir alguna variable que esté relacionada con esta modificación. Dijimos que la presión de la corriente 1, vamos a llamar, de la corriente 1, ¿sí? La presión 1 es la que está cambiando. Esta es la perturbación. Entonces, cambia la presión en 1. Yo no abrí ni cerré la válvula, se la mantuvo igual, pero al cambiar la presión en 1 cambió el caudal. Por lo tanto, lo que quiero hacer es, voy a medir ese caudal inmediatamente, antes de que el efecto de esta perturbación llegue a afectar la temperatura, voy a medir este caudal y lo voy a realimentar a través del controlador de caudal. Este es un controlador de caudal. ¿Está bien? Entonces, mido el caudal, lo realimento y trato de corregir ese caudal para que vuelva a estar como estaba antes, de forma tal que éste no se entere. Obviamente eso no va a ocurrir en forma tan estricta. Parte de la perturbación va a ser absorbida por este lazo, pero parte va a pasar va a afectar a la temperatura esta y va a ser absorbida finalmente por el lazo principal. Pero el ejemplo es, digamos, similar conceptualmente al anterior. Y lo que tenemos acá entonces es que la variable temperatura va a estar controlada siempre a través de la apertura de esta válvula y va a ser la que yo voy a estar midiendo y va a ser la que voy a estar controlando y esta va a ser la que voy a llevar al valor deseado, set point es esto. Pero tengo este segundo lazo, cuyo valor deseado es la salida del controlador principal. Este controlador secundario, esto lo llamamos controlador secundario, mide una variable secundaria a la cual la perturbación le llega antes que le llega a la variable primaria. Realimenta esa variable secundaria, corrige sobre la manipulada de forma tal de que la corrección haga que el efecto de esta perturbación no se extienda, por lo menos en su totalidad, a la variable primaria. Si hiciéramos un diagrama en bloques de esto, la cosa quedaría así. Nuevamente tendríamos el caudal que tenemos acá, que es el caudal de la corriente 1, vamos a llamarlo. Acá tendríamos
no, en realidad vamos a ser más estrictos acá. Pensemos que en realidad el proceso, va a ser el proceso de la válvula. Esta va a ser la dinámica de la válvula, justamente. Entonces, lo que tenemos acá es, vamos a llamar esto apertura de la válvula. ¿Está bien? Vamos a llamarlo V, apertura de la válvula, o posición del vástago. Vamos a llamarlo P sub B, posición del vástago. La posición del vástago, cuando digo la posición del vástago, es la que me determina la apertura de la válvula. Una válvula tiene un vástago que sube y baja. El vástago es el palito que, digamos, obtura más o menos el paso del líquido. Y esa posición me determina una parte del caudal que la válvula provee. Entonces, esa posición del vástago lo que me provee es el caudal de la válvula, pero vamos a llamarlo nuevamente 1, pero prima. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que pasaba antes. Esta es la posición del vástago. Lo que tengo de salida es obviamente PB por F1' sobre PB. Obviamente GB va a ser F1' sobre PB, ¿no es cierto? Esta es la transferencia de la válvula en relación con la posición del vástago. Esto va a dar F'. Si acá yo estoy poniendo esto para que quede claro cuáles son las variables que se relacionan, pero en realidad lo que ponemos usualmente es la transferencia. Entonces, o pongo la transferencia o pongo las variables bien claramente identificadas a ambos lados de la transferencia. Voy a ponerlo así porque me parece que sigue siendo mejor. Acá voy a tener, nuevamente, acá va a estar F segunda, que es esta F1 segunda, F1', F1 segunda, y acá dividido la presión aguas arriba, esta que llamamos P sub 1. Entonces, P sub 1 es la perturbación, esta perturbación la que aparece en el medio de los procesos. Esta entonces es la transferencia de la válvula, vamos a llamarlo prima, y esta es la transferencia de la válvula segunda. Bien, la suma de estas dos me va a dar justamente el caudal que circula por la válvula, lo que llamamos F1. Este es el caudal que circula por la válvula. Luego, ese caudal se va a transformar en una temperatura T, que es la que me interesa controlar. Acá podría uno plantear un proceso más complejo, donde aparecerían estas dos partes, pero en principio no me interesa, lo unifico en una única transferencia que me relaciona la temperatura a la salida de la corriente 2 con el caudal que circula por la corriente 1. Y entonces esto lo llamo T sobre F1, y en realidad, bueno, esta sería la G del proceso, por ejemplo. En realidad vamos a poner de nuevo prima, ¿por qué? Porque podría aparecer una perturbación más acá que me relacionaría, esta igual no es necesaria, finalmente para llegar a T. Entonces acá tendría T segunda, y acá podría tener T segunda sobre, ¿qué podría ser acá? Podría ser también la temperatura de la corriente 2. Temperatura de la corriente 2. Temperatura 2, vamos a llamarla de inlet acá. Temperatura 2I. Temperatura 2I se modifica. Eso produce una modificación en la temperatura esta. Esto es una perturbación de tipo primaria, pongámosle, que aparece acá, en esta zona. Y eso finalmente la suma da la temperatura. Y estamos de nuevo en el caso anterior, ¿no? Lo que tenemos es ahora el lazo simple, que sería este. El lazo simple, que como siempre tenemos una única variable deseada, un único valor deseado, esto es menos, y acá entraríamos al controlador principal, que es E1, que es el que estaría si no tuviera este controlador secundario, si no tuviera un lazo en cascada. Si no tuviera un lazo en cascada, nuevamente tendría esto. Este controlador lo que haría es le diría al vástago en qué posición ponerse. Ese vástago se pondría en esa posición, daría un caudal de salida que efectivamente actuaría sobre la temperatura de salida de la corriente 2 y sería la variable a controlar. Pero lo que estamos haciendo acá es intercalando un nuevo controlador, que sería este,
que tiene como valor deseado la salida del controlador 1 y como valor medido y realimentado el caudal 1, que es este que estamos midiendo acá. ¿Está bien? Este es el caudal 1. Por acá circula el caudal 1. Entonces, esto finalmente entra en un controlador que, como dijimos, tiene como valor deseado la salida, como valor deseado, la diferencia entre los dos, la salida del primer controlador y la variable reglamentada. Entonces, este es el GC2. Está. El GC2 y finalmente, esto sí, ahí se cierra el lazo. Y acá tengo nuevamente un sistema de control en cascada, donde tengo un lazo interior, que es este que tengo acá. El lazo interior sería este. Este es el lazo interior. Y un lazo exterior o principal, que es el que, digamos, el otro. Bien, lo que les decía antes es que, bueno, justamente la salida el valor deseado del nuevo controlador es el error que se genera entre si en realidad el valor deseado del nuevo controlador es la salida del primero, ¿no es cierto? La entrada del nuevo controlador es el error entre la salida del primero y la variable medida, la variable secundaria medida. Entonces, variable primaria o controlada, variable secundaria, auxiliar, perturbación que justifica la cascada, perturbación no necesariamente presente, que no justificaría una cascada, esto hay que tenerlo muy claro. Para que haya una cascada tiene que haber una perturbación que afecte a una variable secundaria que pueda medirse y pueda ser utilizada para realimentar y generar un lazo secundario. Y la variable, esta que estamos hablando, la variable de perturbación, la perturbación esta que estamos hablando, que es una perturbación que aparece entre medio de los procesos, el proceso acá es la válvula y el proceso total, son los dos procesos, esta perturbación que aparece acá tiene que afectar a la variable controlada. ¿Está bien? Eso que acá es muy obvio, porque el diagrama en bloques es único posible, no hay otro diagrama posible, siempre es un proceso, otro proceso, una perturbación, esta perturbación tiene que estar, esta podría no estar, y los dos controladores que generan los dos lazos. Este es el control en cascada, no hay otra posibilidad. Si el esquema que ustedes hacen no acuerda con esto, no es un control en cascada. Bien, voy a poner un último ejemplo, no voy a hacer el diagrama en bloques porque es igual, básicamente porque además el ejemplo es muy parecido, es un ejemplo de control de caudal, el lazo secundario, es lo mismo que antes prácticamente. Lo que tengo acá es que hay una corriente de proceso que está siendo calentada a través de una caldera a la cual le entra un combustible. Acá en algún lugar hay algún tipo de sistema de mechero o algo que produzca, digamos, una llama que efectivamente caliente este lugar. El combustible lo que hace ingresa en mayor o menor cantidad a través de la manipulación de esta válvula para calentar más o menos en función de la necesidad de temperatura que uno tenga la salida acá. Entonces, lo que estoy controlando es temperatura, tengo un transductor de temperatura, un controlador de temperatura que actuaría directamente sobre la válvula si fuera un lazo simple, pero como ponemos un lazo de cascada, lo que hacemos es medimos el caudal de combustible en la línea de combustible, presumiendo que va a haber cambios en la presión de combustible aguas arriba y por lo tanto este caudal no se va a mantener por más que la apertura del vástago sea la misma y por lo tanto esta presión va a hacer que este caudal se modifique y si se modifica el caudal de combustible se va a modificar la transferencia de calor que haya entre los quemadores de esta caldera y el serpentín por el cual circula el líquido que uno quiere calentar y se modifica esta temperatura.
Entonces, para evitar que esta perturbación impacte muy fuerte en esta temperatura, lo que hago es mido previamente significa antes de que le llegue el impacto dinámico de esta presión acá, mido el cambio que hay debido a esta presión en el caudal. Ese cambio en el caudal lo que hago es lo realimento a través de un controlador de caudal, igual al caso anterior, para corregir lo que pueda este caudal de forma tal que el impacto de esta perturbación no llegue totalmente a esta temperatura. Entonces esa es un poco la idea que uno está trayendo acá, la planteamos claramente en el ejemplo anterior con diagrama en bloque y todos. Acá podrían hacer un diagrama en bloque similar y dejar esto, digamos, terminado. Se los dejo como tarea. No hay muchas diferencias con lo que ya planteé acá. Y fíjense que es distinto a lo que hicimos con el reactor y el control de temperatura. Lo más usual en la cascada es hacerlo para un control de caudal, como los que estamos mostrando acá, en estos ejemplos. Tanto este como este. Tanto este como este. Estos dos lazos son lazos secundarios, no pretenden llevar la variable secundaria a ningún valor deseado, sino que lo que hacen es tratan de amortiguar el efecto de la perturbación para que se propague lo mínimo posible a la variable primaria, que en este caso es esta, y en todos los casos es justamente la variable que está en la punta final del diagrama en bloques. La medida siempre que uno tiene que hacer es en un punto intermedio y tiene que poder tener acceso a esto. No necesariamente uno tiene acceso a ese punto intermedio desde el punto de vista de la medición. Por eso la implementación de la cascada no va a ser siempre posible. Bien, con esto entonces dejamos cerrado el tema. No, a ver. En principio, sí, podríamos llegar a dejarlo cerrado con esto, el tema. En cuanto al ajuste de los controladores correspondientes, la cosa es bastante simple. ¿Por qué? Porque volvamos a lo que yo tenía acá, ¿no es cierto? Volvamos al esquema general, que es este que tengo acá, este esquema general. Si uno lo que puede hacer con esto es lo siguiente. Estoy pensando en cómo ajusto estos controladores. Bueno, el típico ajuste de estos controladores es ajustar el lazo interior utilizando algún sistema de, por ejemplo, Ziegler-Nichols, es decir, utilizando ganancia crítica. Típicamente el lazo interior, como no tiene un objetivo de control de valor deseado riguroso, como podría tener una variable que uno quiere llevar a al valor deseado estrictamente y para eso utiliza un control que tenga término integral, se puede usar en estos casos, como no es necesario tener término integral, porque yo no quiero llevar esa variable que es supuestamente controlada, pero no lo es, a ningún valor deseado en particular, no me interesa que vaya donde vaya. Por lo tanto, el integral no se justifica para el lazo interior. Entonces, el lazo interior típicamente es proporcional solo. ¿Está? Y lo que uno va a hacer es ajustarlo como si estuviera solo este lazo. Este lazo se ajusta como si el resto no estuviera. Eso sería un lazo fácil de ajustar. Una vez que uno lo ajustó, lo que uno tiene es lo siguiente. Una vez que uno ajustó ese lazo, lo que uno tiene es lo siguiente. Vamos a tratar de simplificar lo máximo posible. Tengo mi controlador 1. El otro controlador y la parte del proceso correspondiente, es decir, todo esto ya lo sinteticé. ¿En qué? Lo sinteticé en esto, utilizando simplemente lo que llamamos función de transferencia a lazo cerrado. Entonces es GC2 por GP2 sobre 1 más GC2 por GP2, que es lo que ya hemos visto otras veces. Simplemente lo que hice fue sintetizar el lazo interior de esta forma. Lo mismo pasa con la transferencia correspondiente a la perturbación 2. ¿Está? Y acá tengo, recuerden,
si esto lo tenía directamente sin transferencia, es decir, con una transferencia 1, arriba va 1 entonces, y abajo va la misma ecuación característica, el mismo polinomio correspondiente a con lo que luego hicimos las ecuaciones características. ¿Está? Entonces, lo que tengo es esto, y después tengo GP2, tal cual como venía estando originalmente, y puedo tener o no mi perturbación 1. Finalmente, la variable que estoy controlando, que sí, y el cierre del lazo. Entonces, ¿qué hice acá? Primero, lo que hice fue, trabajé sobre este lazo y puse la transferencia equivalente. Y eso es esto, que está acá. Simplemente es, recuerda, la transferencia del lazo cerrado es el producto de las transferencias en el camino directo sobre 1 más el producto de las transferencias total del lazo cerrado, incluyendo GM. Acá es no puesto GM, no puesto GF, por lo tanto todo mucho más simple, solo GC y GP, así que en realidad la parte de arriba y la parte de abajo son iguales, excepto el 1, que aparece sumando la parte de abajo. Con GD, todo depende de la GD que tenga, la que tenía inicialmente. Inicialmente tenía una GD que era igual a 1, ya que no le había puesto transferencia acá, simplemente para simplificar. Acá ya la tengo, puedo tenerla o puedo no tenerla. Y entonces el caso más simple sería de esta forma. Entonces y lo que dije es, ajusté este controlador como un controlador proporcional. ¿Por qué? Porque yo no tengo interés en que el sistema llegue al valor deseado. ¿Por qué? Porque no hay un valor deseado acá. El valor deseado es lo que me dice el controlador anterior. En realidad no es un valor puesto por un operador o por una necesidad de producción, una necesidad de económica, una necesidad ambiental, lo que fuera. Entonces, este controlador es un simple controlador proporcional que puede ajustarse utilizando, por ejemplo, en un esquema de Ziegler-Nichols, utilizando ganancia crítica y tratando de que, bueno, justamente esto sea el lazo interno que resultante sea un lazo estable, es decir, que las raíces de este polinomio tengan toda parte real negativa y además cumplan con algún criterio de estabilidad, con algún tipo de margen que haga que uno no esté trabajando en el límite. Una vez hecho eso, y una vez que uno tiene esta parte, estamos como antes. Dejemos de lado la transferencia esta porque no va a influir en cómo yo ajuste mi controlador GC1. Esta no tiene ningún efecto. Mi controlador GC1 va a depender justamente de GP2 por esto, que va a ser el proceso finalmente. El proceso va a ser esto, el producto de estos dos. Y esto los ajustaré de acuerdo a algún criterio que pueda ser un criterio de Bode, algún criterio también nuevamente Ziegler-Nichols. Ahora sí, este controlador puede tener parte integral, debería tenerlo tal vez si uno quiere llevar exactamente esta variable controlada a su valor deseado. Y en cualquier caso, en términos generales, uno lo que puede decir que es 1 más GC1 por GC2 por GP2 por 1 más GC2 por GP2. Esta es la transferencia, esta que tengo acá. Y esto es GP1. Esta es 1. Esto es igual a 0. Esta es la ecuación característica para este sistema. ¿Está? Y lo que, bueno, como mínimo tengo que lograr es que este sistema tenga, que las raíces de esta ecuación tengan parte real negativa para que el sistema sea estable. Después podré ahondar en detalles en hacer un control digamos, más sofisticado con más criterios, digamos, de optimalidad y de performance, pero en principio lo que quiero es que el sistema sea estable y por lo tanto tengo que exigir que la ecuación característica tenga raíces, todas sus raíces tengan parte real negativa. Bien, entonces el ajuste del controlador de cascada, digamos, implica un doble ajuste. Un primer ajuste para el controlador interior, para el controlador secundario, que normalmente es un controlador proporcional. Ese ajuste se puede hacer por Ziegler-Nichols directamente y se hace como se hace cualquier otro. Tal como vamos a hacer a continuación este otro, que una vez que uno haya sintetizado esta transferencia, que es la principal, esta no interviene en el nuevo ajuste, esta transferencia multiplicada por esta va a ser la transferencia ahora del proceso,
ya que mi proceso es esto. Este es mi controlador y esta es mi variable controlada, se transformó en un lazo simple. Ahora el ajuste nuevamente de este controlador va a realizarse de forma tal que su ecuación característica tenga todas las raíces con parte real negativa. Bien, bueno, con esto entonces lo que hacemos es terminamos la cascada y vamos a parar acá un segundito para seguir luego con lo que queda, que les dije que era control selectivo.